Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo os voy a enseñar un nuevo truco para que Scalextric Advance funcione mejor. Como sabéis, los cruces de Advance tienen una zona de plástico donde pierde corriente. No es un gran problema, pero lo que vamos a hacer es evitar que pierda corriente en esa zona, en la zona de las agujas del cambio de carril. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que necesitamos? Unas tijeras, unas pinzas, un cúter y lo más importante de todo, cinta de cobre adhesiva y lo más importante de todo, tiene que tener contacto por las dos caras, tanto por la zona que no tiene el adhesivo como por la zona que lo tiene. Si no, poco podremos hacer. Voy a enseñaros primero un cruce. Quiero que veáis el coche para que veáis que tiene contacto y luego os diré cómo se hace. Como os digo, es fácil. Tranquilos, no es una cosa muy complicada. Yo no me considero un manitas y lo he conseguido hacer. Bueno, aquí tenemos un cambio de carril normal, con las agujas de plástico, sin hacer la pequeña modificación. Quiero que veáis. En esta zona ya está la guía y la trencilla en la zona de la aguja de plástico, ya no tiene contacto. Como os digo, mayor problema no hay. Sí se os puede quedar alguna vez para el coche, pero bueno, veréis esos parpadeos cuando pasáis por encima del cambio de carril. Ahora vamos a poner la pista que yo he modificado para que veáis la diferencia. Aquí tenéis la pista. Como veis, las cuatro agujas tienen la cinta de cobre y aquí en cada raíl tiene un contacto hacia la aguja. Esto es lo más fácil y lo correcto. ¿Por qué? Bueno, positivo, negativo, positivo, negativo. Si tenemos aquí, en esta posición la aguja, por aquí pasa el coche, no tiene contacto este lado con la aguja, positivo, y contacta con este lado la aguja del raíl, negativo. Por lo tanto, todo funciona correctamente, positivo y la aguja negativo. Si hacemos el cambio, sería al revés, negativo y la aguja positivo al contactar aquí. Ahora lo que vas a ver es el coche. Ponemos el coche, fijaros, ahí lo tenéis, no pierde contacto, siguen las luces encendidas. Os puedo asegurar que es fácil. Nos llevará un tiempo, claro, hay que hacerlo con cuidado, tiene que quedarnos lo mejor posible. Un cambio de carril completo puede llevarnos, pues depende de lo mañosos que seamos, entre media hora y una hora. Y ya claro, si es el primero, a mí el primero he estudiado varias formas de hacerlo y me ha llevado más de una hora. Ahora que ya sé cómo hacerlo, estoy seguro que en menos de media hora tengo hecho un cambio de carril entero. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, vamos a hacer por ejemplo esta aguja. Fijaros, tenemos que conseguir que contacte este lado, aquí tiene un plástico y aquí también, con el lado que le vamos a poner la cinta de cobre. Yo no soy muy mañoso con la cinta de cobre, nunca la he usado, es mi primera vez.
Vamos a colgar primero el de este lateral. Tiene que sobrarnos cinta para que quede en este lateral. Llevamos hasta el final de la aguja. En este lado no es tan importante que quede en el lateral, porque el contacto lo va a hacer en esta zona. Tiene que quedar lo más pegado posible para que los coches al pasar no lo levanten, no lo despeguen. Ya tenemos un lado puesto. Ahora vamos a hacer el otro lado y justo al revés. Tiene que doblarse por el otro lado. Colgamos algo de tope para que la aguja quede abierta. Yo he usado mi lima cola de rata. Vamos ahora con el otro lado. Le pasamos la uña para que quede perfectamente liso por arriba. Y ahora vamos con el último trozo. La aguja, como veis, ya está hecho. Nos quedan los contactos. Para los contactos, cogemos un trozo, cortamos el papel que viene con la cinta, cortamos un trocito minúsculo de papel, a ver si lo veis. Quiero que lo veáis. Nos queda este trocito de papel y esto de cinta de cobre. ¿Por qué hago esto? Para que haga efecto almohadilla y ejerza ligera presión sobre la aguja y así contacte mejor. Si ponemos simplemente la cinta aislante puede que no nos haga contacto. Vamos a hacer este lado. Volvemos a meter aquí mi cola de rata. Doblamos la cinta de cobre y donde hace contacto la pegamos bien. Tenéis que daros cuenta de una cosa: aquí no está pegada porque tiene el papel que viene con ella para que haga ligera presión. Entonces ahora cortamos otro cacho mínimo que nos entre donde el plástico es más fino, así, y ahora lo vamos a pegar longitudinalmente para que ese trozo que tiene el papel
nos quede pegado. La cola de rata y ya tendría que hacer contacto. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Llega nuestro coche, llega a la aguja de plástico y se queda sin luces. Llega a la modificación que hemos hecho. Coge aquí el plástico, que ese trocito de plástico no podemos evitarlo, llega a la aguja y ya tiene contacto. ¿Os habéis fijado lo fácil que es? Así haríamos las 4 agujas y todas las agujas que tenemos en los cambios de carril. Ya solo nos queda cortar este trozo sobrante y ya tenemos una aguja hecha hacia ese lado. Tendríamos que hacer lo mismo aquí, donde contacta. Aquí, en esta otra, en esta otra y en esta otra, y así todos los cruces. Y os puedo asegurar que esto funciona y no es nada difícil. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.